Sean todos bienvenidos a una nueva edición de A Partir de Ahora. Una edición en la cual tendremos como protagonista una institución sumamente importante para el funcionamiento de la justicia en el país, sobre todo cuando se trata de personas pobres. Nos referimos a la Defensoría Pública. Por eso nos acompaña su directora, la señora Laura Hernández. Serias denuncias, cuestionamientos está haciendo la Defensoría Pública sobre situaciones que podrían estar afectando la aplicación de la justicia en el país. Situaciones que incluso podrían afectarle a usted. Así que no se mueva de su asiento porque regresamos de inmediato. Estamos de vuelta con A Partir de Ahora con una institución que realmente es sumamente importante. Se conoce poco de ella. El dominicano de a pie no suele conocer mucho las interioridades, las dinámicas que se dan a lo interno de la Defensoría Pública. Una institución que ha sido noticia en las últimas semanas por una serie de denuncias que su directora, la señora Laura Hernández, ha estado poniendo sobre el tapete. Ríos de tinta han corrido. Son denuncias muy serias porque se trata de la justicia del país y se trata de situaciones que afectan a la mayoría de los dominicanos, sobre todo los dominicanos pobres. Así que agradecemos sobremanera a la señora Hernández su presencia en esta edición de A Partir de Ahora. No, quien agradece la invitación soy yo. Muchísimas gracias por invitarnos y por dar a conocer un poco más la institución que me honro en presidir. Perfecto. Antes de pasar a los cuestionamientos que usted ha estado haciendo desde el año pasado, vamos a hablar un poco sobre cuáles son las dinámicas que se dan en la Defensoría Pública. Primero, definir qué es la Defensoría Pública y cuáles son los servicios que ofrece para que la ciudadanía esté empoderada y se dé cuenta de la importancia que tiene esta institución para la aplicación de la justicia en el país. Cómo no, lo primero que hay que señalar es que la Defensa Pública es un órgano constitucional a partir de la Constitución del 2010 y somos la institución que defendemos a cualquier persona que por cualquier razón que se vea sometida a un proceso penal y carezca de abogado. Ahí quiero puntualizar que no somos un servicio exclusivo para pobres, aunque también debemos de señalar que la justicia penal, y lo hemos señalado en muchas oportunidades, es la cara de la pobreza. Lamentándolo mucho, la mayor parte de las personas que ingresan al sistema de administración de justicia penal son personas de escasos recursos, por lo tanto es la mayoría de los usuarios de la defensa pública son personas de escasos recursos. Sin embargo, como siempre señalo, cualquier familia donde existan dos cabezas de familia, una pareja de esposo con hijos, ambos trabajen, pueden verse en la circunstancia que ante un proceso penal, aún dos personas trabajando pueden no tener recursos económicos para afrontar lo que esto implica, porque decimos como una utopía que la justicia es gratuita, pero eso es una utopía. Si usted no está asistido, no tiene recursos para pagar abogado o no existiera una institución como la Defensa Pública, pues usted no podría defenderse en justicia sin un técnico que le asesore, que les represente en los tribunales. Que es un derecho que está en la Constitución de la República. Así es. Los abogados que forman parte de la Defensoría Pública, yo tengo amigos que son catedráticos y que son abogados penalistas y constitucionalistas y siempre me hablan del orgullo que se siente de ser parte de la Defensoría Pública porque están sumamente preparados los abogados que conforman la Defensoría Pública. Tengo aquí en mis notas que, bueno, por eso no me extraña, debe ser así, porque según mis notas, y esto es una declaración suya textual, cualquier falta de un miembro de la institución puede perjudicar la libertad de un imputado y de ahí la importancia de cumplir con los procedimientos de formar y capacitar adecuadamente a los defensores que de hecho, para ingresar al sistema, deben superar un concurso de oposición.
Sí. Así que no es cualquiera. No, no es cualquiera. Nosotros, si algo ha distinguido a la defensa pública ha sido su empeño en brindar un buen servicio. ¿Por qué? Comenzando porque existe la errónea idea que los servicios públicos tienen que ser malos, deficientes. La gente común piensa que lo que no paga es como un favor que se le está haciendo, y en la defensa pública hemos creado, gracias a Dios y con el concurso de todos los hombres y mujeres que conforman la institución, una cultura diferente, de que a nosotros nos paga el Estado. Por tanto, el usuario merece recibir el mejor de los servicios. Y parte de por lo que se ha podido lograr eso es justamente porque ni la directora ni nadie en la institución nombra al dedo por amistad, porque conoce a una persona o porque sea de tal o cual partido de turno, porque la defensa pública es una institución estatal pero no gubernamental, o sea, es autónoma, y esto nos garantiza poder hacer esto, sino que la persona tiene que participar en un concurso público muy riguroso, donde se le va a aplicar pruebas psicométricas, porque buscamos un perfil de un abogado litigante, pero además va a participar en pruebas de conocimiento orales y escritas. Pero además, lo que llamamos assessment center, o sea, va a haber juegos de roles, cómo se maneja como abogado, y regularmente vemos que de un número muy elevado de participantes, obtenemos, a veces participan 400, 500 y obtenemos 25. Ya. O sea, habla de ser muy Es riguroso. la crema innata. Sí, pero no se limita ahí, sino que luego de que la persona supera el concurso de oposición, va a recibir una capacitación durante 6 meses de manera presencial y 3 meses luego de pasantía dentro de la institución, porque entendemos, y usted lo señalaba en mis declaraciones, que yo siempre digo, luego de la vida, la libertad de las personas es un derecho fundamental, y es el derecho fundamental con el que trabaja la defensa pública. Entonces, hay una gran responsabilidad. No podemos poner en manos incapaces la libertad de una persona, la vida de esta persona y posiblemente de toda su familia, porque cuando alguien es privado de libertad, se afecta a él, pero se afecta a toda su familia. A veces, sea hombre o mujer, es cabeza de su hogar y se afecta la economía, pero también la honra de esa familia. Muchas veces vemos que una familia se mueve del lugar donde reside y ha residido en los últimos 20, 30 años, porque es rechazado por esa comunidad. O sea, esto es algo muy serio, y por tanto nosotros tratamos con mucha rigurosidad del ingreso y también la permanencia de los miembros de la institución, y tomamos muy en serio, sabemos que la calidad de los defensores y defensoras públicas va a depender de una buena capacitación, porque lamentándolo mucho, aunque tenemos muchas escuelas de derecho en nuestro país, todas las escuelas de derechos no forman igual a sus egresados, no hay la misma calidad, lo que es un hecho lamentable. Y siempre he dicho, somos un país pequeño y tenemos más de 20 escuelas de derecho, lo que no vemos a veces en otros países. Vemos que hay 3, 4 universidades en países mucho más grandes que nosotros, y eso muchas veces trae como consecuencia que personas graduadas, y no solo en derecho, en cualquier profesión, no necesariamente tienen las condiciones para poder ser parte de un servicio público que se quiere brindar con calidad. Claro, para que nuestro público esté mucho más empoderado, ¿cuáles son específicamente los servicios que ofrece la Defensoría Pública y de qué manera puede el público tener acceso a ellos? ¿Cómo no? La defensa pública asiste en materia penal ordinaria, en penal juvenil y en ejecución penal. ¿Y cómo puede acceder la persona? Bueno, siempre decimos por cualquier vía. Una de ellas es que los familiares de la persona pueden dirigirse a las oficinas de defensa pública que tenemos abiertas en 29 palacios de justicia del país, pero también nosotros hacemos visitas, los defensores y defensoras hacen visitas destacamentales
a la mayoría de los destacamentos del país a los fines de velar por las condiciones de detención, pero también velar por si alguna persona no está asistida por algún abogado privado, pues la defensa pública interviene desde ese momento. O sea, aún en la etapa policial, la defensa pública interviene. Pero también el tribunal, cuando se va a conocer una medida de coerción, tiene que preguntar, asegurarse el juez de instrucción que la persona tenga un abogado. Si no tiene, va a solicitar a la defensa pública la asignación de un abogado, porque evidentemente no se puede conocer ningún proceso, no puede ser una persona juzgada en los tribunales de la República Dominicana sin la asistencia de un abogado. Sí, es un trabajo sumamente importante. Por eso no nos sorprende estas peticiones que de manera reiterativa usted ha hecho de un mayor presupuesto para la Defensoría Pública. Ya estuvimos viendo unas cuantas de las noticias que han estado saliendo en los medios escritos de su petición de un mayor presupuesto. ¿Por qué es tan importante contar con un mayor presupuesto y qué cosas en específico se harían con ese presupuesto? Bueno, ¿O que no se ha podido hacer? Bueno, lo primero es que la defensa pública ya tiene 14 años y a pesar de tener 14 años de funcionamiento y llevar entre el 65 y el 75%, el 70% en el último año, de todos los casos penales que ingresan al sistema de administración de justicia, tenemos 28 oficinas abiertas en todo el país, pero nos restan 8 oficinas. Existen 8 distritos judiciales donde todavía no tenemos oficinas abiertas. Tenemos abogados contratados, pero no una oficina de defensa pública con todo el apoyo logístico como investigadores, trabajadores sociales que tenemos cuando tenemos una oficina abierta. Y con esto se le está incumpliendo a los usuarios de esas comunidades que no tienen culpa de que todavía en su demarcación no se brinde el servicio de defensa en condición de igualdad que en otras jurisdicciones que tienen todo el apoyo de tener una oficina, de tener toda la logística que se requiere. Entonces, en otras palabras, se está violando la Constitución. Claro. Tal como decíamos al principio, el derecho a la defensa está en la Constitución Dominicana. Bueno, es un derecho universal. Usted comentaba que entre sus planes estaba el abrir oficinas en El Ceibo, Nagua, Samaná, Jimaní, Las Matas de Farfán, Constanza, Dajabón y Santiago Rodríguez. Así es. Pero que ante la carencia de los recursos económicos se ha hecho imposible. Así es. O sea que en esas poblaciones no existen oficinas. No existe una oficina de defensa pública operando. Tenemos abogados, regularmente uno, en algunas jurisdicciones con mucha carga de trabajo, a lo sumo 2, pero efectivamente no es la misma calidad del servicio que el que podemos brindar cuando tenemos oficinas. Y esto es lamentable, como bien usted señala, estamos violando los derechos constitucionales de las personas, porque todos los que pagamos impuestos en nuestro país tenemos derecho, cuando el aparato punitivo del Estado persigue a uno, de requerir de este mismo Estado que te persigue, que también te garantice tu derecho de defensa, que como bien usted señalaba, es un derecho constitucional. Entre las graves preocupaciones que ha estado usted experimentando en frente a la Defensoría Pública está el hecho de que se necesitan más abogados en la Defensoría Pública. Usted ha comentado que cada año ingresan entre 25 a 26 mil expedientes. Así es. Y que los defensores públicos están sobrecargados por la falta de personal. Es decir, que por más vocación que tenga un abogado del sistema público, de la Defensoría Pública, humanamente es imposible que pueda darle el tiempo de calidad que precisa cada caso. Mire, todavía nosotros hemos logrado, a través de la buena supervisión, de la evaluación de desempeño, de su coordinador, que es el líder del equipo en cada una de las oficinas, hemos logrado mantener la calidad del servicio. Sin embargo, estamos muy preocupados por la sobrecarga de trabajo. Por ejemplo, la defensa pública se enfrenta diariamente con el Ministerio Público, que tiene 800 fiscales y dice no dar abasto. Nosotros, entre defensores de carreras y abogados contratados, tenemos apenas algo menos de 300. Nosotros necesitaríamos tener 300 defensores de carrera más
¿Para qué? Para abrir las 8 oficinas que ya usted mencionaba, pero también para aumentar el número de defensores y defensoras en las oficinas ya existentes que tienen una gran sobrecarga de trabajo. Pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, de la provincia de Santo Domingo, que tenemos unos 30 y pico de defensores. El Gran Santo Domingo. Pero es una jurisdicción. Al principio teníamos todavía más casos en el distrito que en la provincia de Santo Domingo. Hoy día es casi el doble en la provincia de Santo Domingo y por tanto necesitamos tener más defensores y defensoras para poder enfrentar la gran carga y demanda de los usuarios del servicio de defensa. Y por esto justamente el reclamo que hemos hecho, lamentándolo mucho, no obtuvimos el presupuesto que requeríamos. Es decir, que para el año que viene tampoco ustedes van a poder contar con no el vamos a poder adecuado. abrir todas estas oficinas. Apenas obtuvimos en primero un aumento que hizo el Ejecutivo de 50 millones y la adenda, que también fue del Ejecutivo, 30 más, son 80 millones, que parecería mucho. Uno escucha 80 millones y parece mucho, pero con una oficina que tiene 28 oficinas abiertas en todo el país, que los defensores no es una figura que está sentado en un despacho esperando que le traigan las pruebas, tiene que hacer visitas destacamentales todos los días, visitas a los recintos penitenciarios una vez a la semana por lo menos. Los investigadores, los trabajadores sociales, es un trabajo de campo, tienen que estar en las calles buscando pruebas de descargo, combatiendo las pruebas de cargo del fiscal. Por tanto, hay mucha logística que implica tener a la institución operando. Por tanto, más bien estos 80 millones que no dejamos de agradecer, porque no podemos ser mal agradecidos, resultan insuficientes y son más bien un ajuste por inflación. Oficinas que tienen servicios básicos que pagar en todo el país, por tanto, resulta muy insuficiente que lo que necesita la defensa pública. Es tan insuficiente que incluso se ha creado el movimiento Dignidad Salarial para la Defensa Pública. Ellos se han manifestado en varias ocasiones y piden un aumento salarial de un 40% para los miembros de ese sector. Claro, lo que es muy justo y sin embargo no va a poder ser realidad. El año pasado apenas pudimos hacer un aumento de un 6.5%, que es absolutamente insuficiente. Pero sobre todo, más que un aumento salarial, yo como directora lo veo de otra manera. Es equiparar los salarios de los operadores del sistema, que es lo justo y lo que sucede en otros países. Es decir, jueces, fiscales y defensores públicos deberían ganar exactamente lo mismo. Los fiscales están por encima de los defensores y los jueces están ganando prácticamente el doble que un defensor público cuando operan en el mismo sistema de administración de justicia. En muchos países lo que sucede es que hay una equiparación de los salarios de los que brindan servicio en el mismo sector, o sea, y en este caso de los que son operadores del sistema. Por tanto, más que un aumento salarial, yo le llamo es equiparar los salarios de los que operan en el mismo sistema de administración de justicia, en este caso de administración de justicia penal. Una administración de justicia que también está siendo sumamente cuestionada cuando se habla del sistema carcelario del país. Esa ha sido otra de las grandes preocupaciones específicamente suyas. Por eso cuando regresemos en el segundo bloque vamos a hablar sobre la prisión preventiva. En el país hay una cantidad inmensa de presos preventivos y esta es una de las medidas más cuestionadas en estos momentos por la señora Hernández. ¿Por qué tantos presos preventivos? Si debería ser la última opción el que una persona esté privada de su libertad. Veamos qué nos va a contestar la señora Hernández al regreso. La Defensoría Pública es una institución sumamente importante para la aplicación de la justicia en el país, pero ve sus manos atadas en cierta manera porque no cuenta con el presupuesto adecuado para su funcionamiento. Estamos hablando con su directora, la señora Laura Hernández, y pasamos a un punto que también es sumamente cuestionado. Nos referimos al sistema carcelario.
cómo se está manejando el tema de las prisiones preventivas. Esta es una situación que cada cierto tiempo los medios de comunicación le echan una mirada, porque lo que está pasando en las cárceles del país da miedo. Señor Hernández, ¿por qué si en la ley se habla de que privar de la libertad a una persona debe ser ya el último recurso? Es el primer recurso que se está tomando en estos momentos en el país. Y nuestras cárceles, encima de que son lugares sumamente con mucho hacinamiento, están llenas de pobres, específicamente. Miren, esto es algo que como directora de la Defensa Pública siempre hemos estado denunciando. Y son de las malas interpretaciones que hay como en el común de la gente. La gente piensa que todas las personas están en libertad. Incluso se le ha culpado al Código Procesal Penal, se le han puesto muchos sobrenombres y se entendía que con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, que ya hace muchos años, en el 2004, pues todo el mundo estaría en libertad. De hecho, la media latinoamericana de prisión preventiva es entre un 5 y un 15% en un sistema penal acusatorio. Sin embargo, en la defensa pública tenemos un 75% de prisión preventiva, lo que es absolutamente descabellado. Quiere decir que, tal como usted señalaba, la prisión preventiva, que debería ser la última medida cuando alguien represente verdadero peligro, pueda sustraerse verdaderamente de la justicia o represente un peligro para la parte civil y cumpla con las condiciones que el código prevé para que tenga que tomarse la medida de la prisión preventiva. Sin embargo, lo que vemos en la práctica es que siempre me han dicho que no existe una política como esa, pero existe una política de que el Ministerio Público pide prisión preventiva en todos los casos, aún en lo que decimos en el argot jurídico popular, casos de simple bagatela, casos que no representan una peligrosidad, robos famélicos, robos por hambre muchas veces. Sin embargo, vemos que se da prisión preventiva. Y lo que es peor, vemos que la prisión preventiva sobre todo se da a personas de escasos recursos, y cuando hay casos más sonados, con personas más reconocidas en el ámbito de nuestra sociedad, pues entonces sí le garantizamos más los derechos. Y a veces me preguntan, ¿pero tú no estás de acuerdo con que se le tome una medida distinta a la prisión preventiva? Por supuesto que estoy de acuerdo. Lo que entiendo que eso mismo debería aplicarse en todos los casos. Y hemos tenido casos muy connotados. Estuve en el pasado reclamando, o sea, a una persona que en Montecristi por... Sí, robarse... A ver, tengo eso en mis apuntes por acá. Fue Por un racimo robarse, de plátanos. Era yuca, Era en yuca. realidad. Unos Yuca. 5 libras o kilos. Me cuenta nuestra asistente, unas 7 libras de yuca. 7 libras de yuca. Usted decía le dieron prisión preventiva. que de seguro que esa persona lo hizo por hambre. No, que la persona señalaba en el tribunal que no era una persona ladrona, que trabajaba para una persona en sus tierras y no le pagaba, porque era una persona, ciudadano haitiano, se aprovechaba de su pobreza y le decía que comiera guineos y todo. Sí. Y entonces él dice, yo soy una persona decente, y en sus declaraciones decía, ahí estaba Dios, que sabe qué es lo que yo estoy pasando. Entonces, quien lo empleó para no pagarle, lo denunció y lo metieron preso. Así es. Entonces, incluso en estos momentos, señor Hernández, tenemos en las redes sociales, se ha hecho viral otra jueza que estuvo en un caso en que le dio libertad a personas del DNI que estuvieron involucradas en un caso de drogas, pero que hace poco metió a la cárcel a una señora haitiana por robarse una gallina. Y esos son las diferencias que no deberían existir, porque se supone que la justicia es ciega, no mira condición económica, ni social, ni en yavismo, que la persona políticamente tenga
alguna connotación dentro de la sociedad, sino que debe mirar hechos y debe de mirarlo fríamente. Y cuando vemos que una persona, hemos tenido nosotros también prisión preventiva por unos lentes. Sí. Sí, también. Por y favor. que no tenía ni dinero para devolver lo que costaban los lentes, y uno mira que los vendió para alimentar a una hija. Vemos muchas situaciones del tipo que vemos que alguien es más bien víctima del sistema, de la condición social, de la falta de oportunidades. Y sobre todo con disculpe que la interrumpa, yo que he ido tantas veces a La Victoria y he visto las condiciones en las cuales viven los presos ahí, que lo primero es, desde que tú entras a La Victoria te roban la dignidad, desde que pones un pie en La Victoria. Entonces, la sobrepoblación que existe, no solo en La Victoria, en la mayoría de las cárceles del país, debería ser debería hacernos ver que estas medidas preventivas que se están tomando van en exceso. Son una bomba de tiempo. Por supuesto, porque las personas deberían estar en libertad hasta que en un juicio oral público y contradictorio se les declare como culpable, y entonces, si se le declara culpable, comenzar a descontar sus días en prisión. Pero entonces, siempre... la respuesta que da el Ministerio Público es que no tiene presupuesto para darle seguimiento a los casos. Y entonces, ¿quién nos...? Es al Chapulín Colorado que tenemos que llamar, señora Hernández. Mire, la verdad es que no es cierto. Nosotros tenemos personas en libertad que se presentan religiosamente cada vez que son citadas al tribunal y que se le conozca el proceso. Es una cuestión de crear la confianza en el sistema y que el sistema funcione. Pues yo le diría, no tiene mucho presupuesto, pero aquí cuando queremos detener a una persona y encontrarla, se le encuentra. Así es. No es cierto. Y además, siempre se excusa en la falta de arraigo de las personas pobres para darle prisión preventiva. Pero yo siempre digo, bueno, lo que pasa es que lo que gozamos de poder vivir en ensanches, supuestamente tenemos arraigo, pero hay personas que viven en Gualey, en Guachupita, parte atrás, pero tienen 20, 30 años residiendo en esa comunidad, y lo certifica la Junta de Vecinos, lo certifica la misma comunidad. Como yo digo, ¿dónde puede una persona de escasos recursos sustraerse? Haití, que está peor que nosotros. Ahora, lo que yo sí he visto es que se le ha dado medidas de coerción distintas a la prisión preventiva, por ejemplo, a un extranjero que no tiene arraigo, y se han ido como los franceses hace más de un año en una lancha. O un narcotraficante que de repente nos dijeron que estaba muerto, pero que no está muerto. Por ejemplo. Entonces, nos damos cuenta que es una mentira lo de que la falta de recursos traiga como consecuencia la falta de arraigo, y que el tener dinero o el ser de otro estrato social signifique arraigo. No es cierto, no es cierto. Ya. Es lo contrario. Así es. Hay otro punto que usted también ha cuestionado bastante en los últimos años, y es con respecto al endurecimiento de las penas para combatir la delincuencia. ¿Por qué usted entiende que el endurecimiento de las penas realmente no va a resolver el problema? Bueno, lo primero es que el derecho penal interviene al final de la comisión de los hechos. No es cierto, y nunca he visto a alguien que no tenga educación, que tenga falta de oportunidades, que no tenga dinero, que diga, me voy a leer el Código Penal o me voy a leer tal ley, ahora subieron esta pena. El aumento de las penas no es disuasoria de la comisión de los delitos. Lo hemos visto. Hay incluso países o estados en que tienen la pena de muerte, y eso, por ejemplo, yo siempre pongo en Estados Unidos, Texas tiene la pena de muerte, y es uno de los estados dentro de Estados Unidos con una de las tasas más altas de criminalidad. Lo que le dice a usted que ni siquiera una pena como la pena de muerte disuade la comisión de los delitos. Ya, claro. Lo que tenemos que buscar el derecho penal interviene a posteriori, interviene después. Tenemos que buscar cuáles son las causas del índice de la violencia en nuestro país, porque somos una sociedad muy violenta. Tan violenta, claro. ¿Por qué suben índices de la comisión de tales o cuales delitos? ¿Por qué a veces castigamos
como narcotraficante a personas que realmente son consumidores, que tal vez por la línea de la ley que es muy fina entre lo que es un consumidor y un narcotraficante, tenía en sus manos una cantidad, pero cuando un trabajador social va a su casa, dice un narcotraficante, y el piso es de tierra, y usted dice, este no es un narcotraficante. Por supuesto que no. Es posiblemente un consumidor, un enfermo. Que necesita ayuda. Que necesita ayuda y que debería tener una respuesta estatal a nivel de salud pública y no de vamos a trancarlo, vamos a meterlo en una cárcel. Así es. Señor director, vamos a seguir colocando estas fotos de las cárceles, porque no hay nada que ayude más a una persona a entender que lo visual. Vamos a seguir colocando todas estas fotos de lo que se está viviendo en estos momentos en la cárcel La Victoria, en Asua. Y a propósito, fuimos testigos de una cárcel hace poco, de uno de los casos más famosos de acá, más connotados, que era una iglesia y que ahora la convirtieron en una cárcel. Y bueno, ahí sirvió por lo menos ese caso para que la población se enterara que existe ese lugar y que es vergonzoso, al igual que todas las cárceles del país. Este punto del endurecimiento de las penas, usted ha insistido muchas veces en que lo importante para combatir la delincuencia es la educación, el dar oportunidades a la gente para que logre realmente desarrollarse como ser humano. Así es. Y de hecho, las cárceles del país, tenemos evidentemente dos modelos, el modelo tradicional y el nuevo modelo penitenciario, que a más de 10 años no está totalmente implementado y parecería que se convierte, como siempre he dicho, en otro medio de discriminar. ¿A quiénes tienen derecho a vivir como personas en una cárcel del nuevo modelo? Vemos que se trata de buscar personas con delitos que no representen peligrosidad, que para las estadísticas no puedan reincidir, y entonces todos los demás que no son seres humanos lo dejamos en las cárceles del modelo tradicional. Usted mencionaba algunas, por ejemplo, lo que sucede en Montecristi es penoso. Prácticamente más de 400, 500 hombres viviendo en un patio donde duermen con todo tipo de enfermedades de la piel, porque le cae agua, sol y sereno. Y las cárceles del modelo tradicional se convierten realmente en un basurero de seres humanos, donde el que incluso sin ninguna división entre presos preventivos y condenados, alguien puede estar en prisión preventiva conjuntamente con personas, o sea, no están disgregados los condenados de los que supuestamente todavía tienen una presunción de inocencia y que tal vez en su juicio de fondo son declarados inocentes. ¿Quién le devuelve los 3 meses, los 6 meses? ¿Quién se los devuelve? El año y medio, los 2 años. O los 5 años. O los 5 años que estuvieron en prisión preventiva. Y luego un tribunal le dice, usted es inocente, pero ¿quién le devuelve la dignidad? Ha perdido a veces su trabajo, su familia, que ha tenido que irse al interior o mudarse del interior a otro lugar, por lo que decíamos de el rechazo en el barrio. ¿Quién devuelve a estas personas su dignidad? Entonces nosotros siempre hemos dicho, no es que estemos en contra del nuevo modelo penitenciario, pero siempre decíamos que preferíamos cambios generales en todas las cárceles que costaran menos dinero que la transformación absoluta y remodelación de una cárcel, porque también tenemos hechos que ha denunciado la defensa pública en cárceles del nuevo modelo penitenciario donde se estaban torturando. Bueno, la primera en Puerto Plata, en una ocasión, y recuerdo que todavía estaba el anterior director, y él me decía, Laura, eso es mentira. Y cuando le pude probar, nos reconoció que estaba haciendo. Cuando el alcaide salía luego de las horas de oficina, habían miembros de la policía penitenciaria que estaban, le cubrían con una funda, daban golpes donde menos se ven. Y un día los presos me decían, no, que la defensa pública está creando un motín. No, la defensa pública denunció lo que estaba sucediendo y el motín lo crearon los
reclusos ya cansados, hastiados y con la voluntad de denunciar a quienes los estaban torturando. Se pudo comprobar que era así. Entonces yo siempre digo, el remodelar una cárcel, ponerla muy bonita, poner uniformes, tener policía penitenciaria, no es toda la solución si no hay un cambio en la mentalidad, porque a veces tenemos todo muy bonito, pero con prácticas viejas, y se pueden cometer la violación a derechos humanos que suceden en las cárceles del modelo tradicional, o a veces tenemos cárceles de modelo tradicional que a través de buenas prácticas se ha logrado humanizar la estancia de los reclusos en ese recinto penitenciario. Sí, todas estas situaciones en las cárceles ha motivado también a una serie de declaraciones. Tengo en mis apuntes la señora Victoria Brown, quien es coordinadora de carrera y desarrollo de la Defensoría Pública. Una de las tantas denuncias que ella ha hecho es la siguiente: en muchos casos los privados de libertad se ven obligados a pagar su traslado, que en ocasiones supera los 5.000 pesos, ya que la audiencia es en una jurisdicción cuya ubicación es totalmente opuesta a donde se le conoce el expediente. Y esto no son excepciones. Entonces, No. esto se da. Lamentándolo mucho, está mucho más generalizado que lo que quisiéramos denunciar. Quisiéramos que nuestras denuncias, pues, que nos digan un día, ya eso no pasa más. Y eso es un caso lamentable. Y, por ejemplo, la misma creación de las cárceles del nuevo modelo penitenciario agravan esa situación. Y me explico. ¿Por qué? Porque cuando se va a convertir una cárcel en una cárcel del nuevo modelo, recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo con Rafey y Santiago, entonces, primero mientras remodelaban, sacaron un montón de reclusos cuyos expedientes estaban en esa jurisdicción y lo teníamos como en 5 cárceles del país. San Francisco, hasta el 15 de Asua fueron a parar algunos. Imagínense cómo se retrasa el conocimiento de estos procesos cuando están fuera de su jurisdicción, pero luego de convertirla en un CCR, como se llaman a las cárceles del nuevo modelo, siempre se tiene el cuidado, no se quiere que haya sobrepoblación. En estos del nuevo modelo, entonces sobrepoblamos a las del modelo tradicional. Y eso trae como consecuencia que tengamos miles de reclusos estando en un recinto penitenciario fuera de la jurisdicción donde se está conociendo su caso. Y eso es grave, porque los alejas de la familia, que los puede visitar. Pero también se produce esto. Imagínense alguien que está guardando prisión en el 15 de Asua y su proceso se va a conocer a Santiago. A veces tienen la Procuraduría vehículos para trasladarlo ¿a qué? A las cárceles más cercanas, a Asua o a San Cristóbal, a la corte. Y entonces ya esta persona, si quiere que se le conozca su proceso, tiene que pagar taxi, pagar dinero, y eso resulta totalmente inaceptable. Y lo que promueve es corrupción. Esto es corrupción. Si alguien, o sea, porque como yo, imputado o imputada, que el Estado me dice a mí, te dejo preso para que no te sustraiga del proceso. Luego, una de las principales causas del no conocimiento de los procesos es el no traslado de los reclusos. Entonces, claro. Terrible, es un contrasentido. Terrible. Vamos a la última parte del programa y vamos a continuar también hablando sobre estas situaciones de las cárceles, porque las denuncias han sido reiterativas, no solo de parte de la señora Hernández, sino también de otros miembros de la Defensoría Pública. Pero también vamos a hablar sobre el accionar de otra institución que ha estado sobre la mira, definitivamente, la Policía Nacional. Regresamos. Continuamos en este especial, yo lo voy a llamar así, un especial, porque contamos con la presencia de una persona que durante muchos años ha estado demostrando que está preocupada
porque las cosas se hagan bien y porque la justicia funcione, sobre todo cuando se trata de gente pobre. La señora Laura Hernández, directora de la Defensoría Pública. Señora Hernández, permítame continuar con la señora Migdalia, porque mientras estuve buscando información sobre todo el proceder suyo durante todos estos años y las continuas denuncias que usted ha estado haciendo, me encontré con la señora Migdalia y lo que dice aquí es terrible. Ella revela que en el Ceibo hay presos, sobre todo de nacionalidad haitiana, que llevan 3 años sin ser llevados ante el juez correspondiente. Que el gran porcentaje de presos en este centro son haitianos, cuyos procesos abiertos están en Higüey. Sin embargo, tal como hemos dicho, llevan 3 años y nunca han estado en contacto con la autoridad judicial competente luego de que se le impusiera la medida de coerción. Una violación total a los derechos. Es una violación total a sus derechos. Y por eso, por ejemplo, el caso del Ceibo es un caso donde nosotros apenas tenemos un abogado contratado, no tenemos oficinas abiertas. Mire como usted señala lo que sucede en esa jurisdicción. Tan pronto tenemos una oficina de defensa pública abierta en una jurisdicción, comenzamos a ver que ese tipo de violación a los derechos fundamentales pues comienzan a mitigarse por la presencia. En el caso de Migdalia forma parte de la Comisión de Cárcel de la Defensa Pública y es una persona que trabaja todo el tema de capacitación también. Y esto es un abuso, no solo contra estas personas. Yo digo que tenemos que hacer conciencia y en esto los medios de comunicación tienen un trabajo de educación, de educar a la ciudadanía. A veces cuando no nos sucede, parecería que es algo muy lejano. Así es. Pero yo digo que cuando se le viola el derecho a una persona, sea un ciudadano dominicano, sea una persona indocumentada, haitiano, de cualquier otra nacionalidad, pierde la democracia y perdemos todos nuestros derechos. Todos perdemos. Porque si se le viola a una persona, un día no las podemos ser nosotros los objetos de esta violación. Y hay que hacer conciencia, porque a veces, ligeramente la persona, no que esa persona es un delincuente, no, esa persona es un presunto inocente, porque todavía no ha visto una autoridad judicial que ni siquiera le haya dictado una medida de coerción. Muchas veces está en una prisión totalmente ilegal, o si tiene una prisión preventiva todavía es un presunto inocente porque un tribunal no le ha condenado como tal. Entonces yo pienso que aquí hay que hacer una labor educacional respecto a la presunción de inocencia. Parecería que en la República Dominicana los papeles se invierten, que el inocente tiene que probarlo y se supone que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Así es. Y que un inocente no tiene que probar nada. Quien tiene que probar, el Ministerio Público asistido por la policía, son los que tienen que probar que hay elementos de prueba en mi contra. No la persona a la que le asiste la presunción de inocencia, que somos todos. Y lamentándolo mucho, se corre el riesgo cada día más de una inversión de la presunción de inocencia y por tanto de la carga o del fardo de la prueba, como llamamos. Así es. Usted tocó un punto que también es sumamente cuestionado, no solo por usted, sino por muchas instituciones de la sociedad civil. Nos referimos al accionar de la policía. Específicamente, en una entrevista que se le hizo hace poco, usted denunció que varias acciones ilegales y arbitrarias que realiza la Policía Nacional contra ciudadanos detenidos por la presunta comisión de delitos. Usted ha explicado que, según informes presentados por los defensores públicos, la policía apresa de manera ilegal y arbitraria los viernes a los presuntos implicados en un hecho ilícito con el fin de que el ciudadano pase el fin de semana privado de libertad, alegando que cuentan con 48 horas para ponerlos a la disposición de la justicia. Es así, y es un hecho muy lamentable. Y nosotros tenemos muchos testimonios de personas que los familiares, una madre viejita, mayor de edad, o sea, le dicen que venda todo lo que tiene por salvar a un hijo, y lo hace. Así es. Y muchas veces es un mecanismo de extorsión totalmente arbitrario.
hemos hecho denuncia, hemos en algunos momentos sometido a la acción de la justicia a algunos miembros de la Policía Nacional, lamentándolo mucho. Muchas veces nos vemos con la limitante de que las personas le tienen miedo. Hay personas que dicen, no, es que ese es el destacamento policial de mi barrio, yo tengo familia. Cualquier acción que yo haga en contra de alguno de los miembros de la policía, luego va a tener represalia. Yo tengo hijos, Claro. tengo una madre mayor, un padre mayor, yo me paso todo el día trabajando, nadie va a poder cuidarlos. Entonces, vemos que hay un miedo a denunciar las inconductas por parte de la autoridad. Y qué decir de lo que tenemos años reclamando, de que debería haber una policía judicial, o sea, una policía especializada, y que no la policía común sea la que investigue los hechos delictivos, cuando sabemos que en cualquier país del mundo esto está separado. La policía preventiva vigila, cuida a la ciudadanía, no es la que investiga la comisión de hechos delictivos. Así es. Otro de los cuestionamientos que hace la señora Brown es que en este apresar a los ciudadanos los viernes, la policía suele llevarlos a distintos destacamentos con miras, muchos casos, a la extorsión. Sí, muchas veces se da que le hacen una gira, pero no muy agradable, no de paseo, y lo pasean por 7 destacamentos, 5 destacamentos, entre uno y otro. Muchas veces en lo que ellos llaman el libro de novedades, no asientan que la persona ha estado ahí. Que muchas veces es una mascota. Que es una mascota regularmente, y no aparece ni siquiera sentado en el libro de novedades, y parecería que la persona recién acaba de llegar a ese destacamento, pero luego la persona cuenta a un defensor o defensora que se acerca a este destacamento, no, pero ya yo estuve en tal destacamento, en tal otro, ya yo tengo tantos días y perdido, y la familia sin saber dónde está la persona. Y estas son cosas que no deberían suceder ya en nuestro país en pleno siglo XXI, de que se esté prácticamente escondiendo. Y también, como señala, cada cierto tiempo se descubre algún lugar que no es un destacamento y que se utiliza como tal. Como hace poco apareció uno. Como hace poco apareció uno, así es, por Las Caobas, que era una cárcel, un destacamento prácticamente clandestino, del que no se sabía, solo sabía el Ministerio Público, y por este hecho está incluso suspendido el fiscal titular de Las Caobas. Entonces, miramos que hay mucho que trabajar en materia de derechos humanos. Como yo digo, todavía es una materia pendiente para la República Dominicana, hay muy poca conciencia. También el tema de los famosos intercambios de disparos. Así es. Muchas veces, y ha sido denunciado por medios de comunicación, por la defensa pública en sus oportunidades, nosotros tenemos testimonios de familiares que su hijo no era una persona que participaba en actividades delictivas, y es muy fácil hablar por los muertos, como digo yo. Luego que hubo muertes en un intercambio de disparos, era un intercambio de disparos, y muchas veces no ha sido tal intercambio, no ha sido un enfrentamiento entre policía y presuntos delincuentes, sino parecería más un juicio abreviado y una sentencia de muerte para algunos que pierden la vida sin que pudieran defenderse en un juicio ante una autoridad judicial. Así es. Y sin embargo, la policía se convierte en el que investiga, el que somete, el que condena y el que aplica la sanción. Como una película de ciencia ficción que hace unos años aplicaban, que se llamaba The Judge, el juez. Él atrapaba al criminal, él lo juzgaba y él los mataba. Y los mataba. Entonces, lamentándolo mucho, todavía en nuestro país subsiste prácticas policiales violatorias a los derechos fundamentales. Y la realidad supera la ficción. Así es. Otro punto, que después de tantos años de la entrada en vigencia de la reforma procesal,
aún la obtención de declaración del investigado sea el método investigativo por excelencia, valiéndose para su obtención de tratos inhumanos y degradantes, incluyendo torturas. Usted Así ha es. advertido en varias ocasiones. Así es. Lamentándolo mucho, sucede que muchas veces sin presencia de un abogado, sea este público o privado, toman supuestas declaraciones de la persona, donde la persona se autoincrimina, pero luego cuando el defensor o la defensora asiste a esta persona, resulta que estas declaraciones fueron obtenidas a través de torturas, de amenazas o de una serie de subterfugios y de violaciones a sus derechos, y sobre todo que en un sistema acusatorio donde debería el Ministerio Público conjuntamente con la policía aportar pruebas que incriminen a la persona, lo que se quiere es obtener su declaración, cuando no es así. Siempre se le dice a la persona lo siguiente: habla, que si tú hablas te voy a ayudar. Cosas como esa, personas sencillas, sin educación, creen y dicen hasta lo que no ha hecho, claro, y en lo que no participó, porque se le ha hecho una supuesta promesa de ayuda cuando no es así. Una denuncia que es muy constante en los medios de comunicación, de personas que han dicho que realmente dijeron que eran culpables, pero lo hicieron bajo tortura. Otro punto es que sigue siendo una práctica constante la realización de interrogatorios y reconocimiento de personas sin los procedimientos que establece la norma procesal, con la complicidad de algunos abogados con bajos niveles de ética profesional, quienes se prestan a firmar y validar las actuaciones procesales sin ser estos los abogados de los investigados. Así es, vemos que en alguna oportunidad, en reconocimientos de personas, aparece un abogado que firma, que fue legítimamente, que estaba ahí el abogado presente, y cuando el defensor le pregunta, pero era un abogado privado que usted tenía, que usted contrató, que le contrató su familia, no, yo no lo conozco. Y resulta ser alguien que más bien un policía buscó, un abogado amigo que validara el que se llevaron correctamente los procedimientos y no se le violó los derechos a esta persona, cuando en realidad no fue así. Cuando el abogado lo que asegura, por ejemplo, en una rueda de detenidos, es que no se le pongan a la persona personas totalmente diferentes, sino personas parecidas, con fenotípicamente parecidas al imputado que se está defendiendo para que sea algo, y a veces entonces se ponen personas totalmente diferentes en violación a sus derechos, sin estar asistido por abogado, y cualquier abogado que desconoce el imputado, firmar esto también es una violación fundamental al derecho de defensa. Sin embargo, igual nunca he visto que estos abogados sean sancionados por el Colegio Dominicano de por Abogados. el Colegio Dominicano de Abogados por faltas a la ética. Parecería que los abogados no se deben a sus clientes, a sus usuarios, sino se deben hacer favores que implican una inconducta, que implican violaciones a la ética profesional de cualquier abogado en ejercicio. Otro punto que se ha estado cuestionando es que la instrumentación inadecuada de las actas procesales, en algunos casos, con fechas diferentes a la ocurrencia de los hechos. Miren, este tema de las actas es un tema que la defensa pública durante años viene denunciando, porque se aceptan como buenas y válidas actas sencillamente porque estén firmadas por el oficial supuestamente actuante, pero cuando vemos, o por un fiscal que supuestamente participó, pero cuando se ve el acta contra, incluso actas muy posteriores a cuando la persona fue detenida y supuestamente fue un delito flagrante, o sea, todo tipo de violación y burla al sistema. Sin embargo, lo que muchas veces hemos logrado que se anulen las actas, pero tantas otras veces vemos que
que la justicia hace oídos sordos al reclamo por parte de defensores y defensoras de actas que deberían ser anuladas y sin embargo se dan como buenas y válidas sencillamente porque están firmadas, pero con fechas, como dice, totalmente diferentes, muchas veces con nombres diferentes del imputado. O sea, vemos todo tipo de error que se ve que es una copia o que se metió en ese expediente el acta de otro expediente. O que se han fabricado expedientes. O que se ha fabricado un expediente para hacerle daño a una persona. En específico, sí. Ya nos tenemos que ir, señora Hernández, pero no quisiera terminar el programa sin darle la oportunidad de que usted nos dé un mensaje a la sociedad dominicana y sobre todo al Estado, que es el que le ha negado de nuevo a la Defensoría Pública los recursos suficientes para hacer su trabajo. ¿Cómo no? Bueno, nosotros, además de hacer reclamos al Poder Ejecutivo, fuimos recibidos por la Comisión Bicameral de Presupuesto, quien felicitó mucho a la Defensa Pública por su trabajo. Y entendíamos que, dado todas esas felicitaciones, iba a haber un aumento presupuestario. Entendíamos que no en la magnitud que habíamos solicitado, pero sí en una cantidad suficiente para hacer nuestro trabajo. Sin embargo, lo que luego nos enteramos por los mismos medios de prensa es que decía el Congreso que había aprobado la adenda, pero la adenda vino del Ejecutivo, o sea que en el Congreso Nacional no obtuvimos ningún aumento presupuestario. Y esto es una pena, como dije. No podemos dejar de agradecer el presupuesto, pequeño presupuesto que se nos aumentó, pero es una pena que veamos tantas, incluso instituciones, que no ha señalado la directora, sino que los medios han investigado, superfluas o con las mismas, digamos, dos instituciones que chocan por hacer las mismas funciones, y sin embargo vemos presupuestos elevadísimos a instituciones que tienen una sola oficina en el Distrito Nacional o en el Gran Santo Domingo, y sin embargo vemos que una oficina como la Defensa Pública, que señalamos que es el brazo humano de la justicia y que es un derecho constitucional, así como las personas tienen derecho a tener escuelas, liceos públicos, tienen derecho a tener hospitales públicos en su región, tienen derecho a tener defensa pública en su región. Y yo hago un llamado sobre todo a la clase política nacional, a los fines de que miremos el bien social que hacen las instituciones. Yo digo que la defensa pública es parte de lo que socialmente brinda el Estado dominicano a las personas, porque así como un problema de salud afecta a la economía de miembros de la sociedad, un problema judicial afecta y quiebra a una familia de clase media en la República Dominicana. Así es. Muchísimas gracias, señora Hernández, a ti por tu invitación. Comparecencia en esta edición de A Partir de Ahora, y a ustedes también muchísimas gracias. Creo que todos lo entendimos. La señora Hernández ha sido bastante elocuente. Sin defensa no hay justicia. Siempre hay mucho más en Acento TV.